aplicación estaba en desarrollo sobre el pandeo de una barra con dos apoyos en sus extremos y una carga P axial aplicada en los extremos. Les había pedido que determinaran su ecuación de la carga crítica de pandeo por los métodos, uno de la ecuación general de la elástica y otro por el método energético. También les había pedido que el método de la energía no usaran la solución exacta de la elástica delta seno de pi x sobre L, sino buscaran una ecuación del tipo parabólica que podría, o elíptica, que podría acomodarse a estas condiciones, y que el grado de aproximación iba a depender de esta ecuación. Bueno, tenían en desarrollo este problema, no sé si han hecho, espero que sí. ¿Alguien tiene concluido? ¿Alguien quiere comentar sobre el tema? ¿Ha hecho? ¿No ha hecho? ¿Ha tenido dificultades? En realidad no había mucho problema, ¿no? Ya la determinación de la carga crítica de pandeo por la ecuación general de la elástica es bastante simple, ¿no? Esta es la ecuación fundamental de columnas. Y simplemente es plantear la ecuación reemplazando el momento que genera para esas condiciones de apoyo y carga. Luego resolver la ecuación diferencial y las constantes, dos constantes, que no había mayor complicación, puesto que conocemos el comportamiento en el apoyo inferior, en el apoyo superior, y por simetría también conocemos que su máxima deformación se va a dar aproximadamente en la mitad de su longitud, ¿no? El punto de inflexión de la curvatura. Y no había mayor inconveniente. Bueno, cuando lo tengan me dicen. Y mientras tanto vamos a pasar a ver, complementar este tema. Cuando nosotros vemos el comportamiento del pandeo de una barra, cuando alcanza la máxima carga, esta se deforma. Y una vez que se deforma, la barra lateralmente ha pandeado, resulta que la carga ya no es normal a las secciones de la barra, en ningún punto. Lo que hace que esta teoría que desarrollamos en general es cuando la carga es axial, o sea, normal en la sección. Al haberse deformado, la carga sigue siendo vertical y la sección, al generar un arco, ha ocasionado que se curve, lo que hace que esta carga vertical debemos descomponer en una normal a este arco, a esta curva, y a una tangencial. ¿Y qué están presentando, disculpe? No, recién les voy a compartir. Estoy comentando la parte teórica. Entonces,
Ahí aparece una fuerza transversal que es la fuerza de corte. Esta fuerza de corte intenta mayorar la carga, la deformación, por tanto reduce teóricamente su capacidad de carga. En el desarrollo de los dos métodos que hemos visto, no hemos mencionado, no hemos nombrado siquiera este efecto. Ustedes no se han reclamado nada. Yo he desarrollado como si fuera correcta esta teoría. Teóricamente, al no haber considerado el efecto de corte, habríamos cometido un grave error. Pero vamos a poder ver a través de la aplicación que no es tal el comportamiento dentro de pequeñas deformaciones. Su comportamiento no va a incidir en la mayoración del corte para algunos tipos de secciones y para otras características particulares sí va a incidir en su capacidad de corte. Entonces vamos a ver esto bajo este título. Ahora sí estoy compartiendo. Ahora sí pueden ver. Dice la influencia de la fuerza cortante en la carga crítica de pandeo. Voy a mostrarles una figura. Cuando tengo una barra, no importa, empotrada, articulada, cualquier condición de apoyo, como este caso, empotrado libre y leve, aplico la carga. Cuando la carga es pequeña no se deforma lateralmente y la carga sigue siendo axial. Cuando la carga ha alcanzado la carga crítica, se deforma y la carga teóricamente es vertical. En ese punto. Y vemos que ya no es normal a la sección. Entonces esta carga descompongo en una normal y en una transversal. Ahora, estas son las cargas en cualquier sección. Supongamos en esta. Su normal será esta y su transversal esta. Y en cada sección irá cambiando con sus ejes locales las cargas descompuestas en una axial y una carga transversal que es la fuerza de corte. Esta que es normal sigue siendo fuerza axial. Esta componente transversal resulta siendo la fuerza de corte. Y no hemos considerado este efecto de corte en el análisis. Este efecto de corte va a intentar mayorar esta deformación. Dice, podemos considerar este efecto considerando la energía en el sistema, que va a estar compuesto por la energía de formación por compresión, más la energía de formación por flexión, más la energía de formación por corte. Ahora, la energía total en el sistema está compuesto por una energía de compresión que para pequeñas deformaciones consideramos invariable. Luego la energía de formación por flexión, la energía de formación por la cortadura. Y todo eso debemos igualar a la disminución de la energía potencial de la carga, fruto de estas deformaciones que van a ocasionar el descenso del punto de aplicación de cargas. Si le llamamos U sub C a la energía de formación de compresión, U sub F a la energía de formación por flexión, U sub tau a la energía de formación por corte y U sub 1 a la disminución de la energía potencial de la carga, siendo U sub C la energía de formación por compresión para pequeñas deformaciones invariable, podemos decir que la energía total va a estar compuesta entonces
la energía de deformación por flexión más la energía de deformación por corte. Y eso debe igualarse para generar el equilibrio energético a la disminución de la energía potencial de la carga. En un elemento de barra, en un pedacito, en un infinitésimo de barra, la energía de deformación por flexión de UF, un elemento infinitesimal, es igual a I sobre 2 que multiplica a la derivada segunda de la elástica de esa barra respecto a su variable longitudinal 2 veces eso al cuadrado por dx. Esto es la ecuación general de la elástica, que es igual derivada segunda de y respecto a x al cuadrado es igual a menos m sobre EI. Entonces reemplazo eso al cuadrado y va a ser igual a esta cantidad. La energía de deformación por corte en un elemento de barra es igual a un coeficiente de forma alfa que está tabulado para cada tipo de sección, se saca a través de los ensayos de laboratorio para las diferentes secciones. Alfa, coeficiente de forma, va a depender de la sección transversal. ¿De qué forma tiene? B es la cantidad de carga que genera consecuencia de la deformación, la descompuesta, que genera el corte, B cuadrado. 2GA. 2 es un número, no hay nada que comentar. G es el módulo de elasticidad transversal del material del que está hecho la barra. Y A es su área de la barra, área de la sección transversal. Eso multiplicado por dx dice que nos da lo que es la energía de deformación por corte. Si yo quiero aplicarle a una barra y ver este comportamiento, considerando ese efecto de cortadura que se da en la barra, podría encontrar, por ejemplo, para el caso de la ecuación fundamental de columnas, si yo quiero analizar ese comportamiento incorporando el efecto de corte en esta barra, una barra de longitud L con dos apoyos en sus extremos, referida a estos ejes Y, Z, X longitudinal con las cargas P. Cuando P ha alcanzado la carga crítica, este elemento se ha deformado así y esta carga ya no es normal. Entonces descompongo en esta y en esta, o en esta parte, en esta y en esta otra barra, o en esta otra carga. Entonces analizo ese comportamiento en esta sección. Para poder determinar ese efecto, digo, hago una sección, refiero a los ejes y hago a la sección X un corte y analizo el momento en este punto. Digo, el momento en este punto va a ser P por esta distancia ya. Tengo. Y entonces la energía de formación U por flexión, es la total, al ser igual a la integral de 0 a L del momento al cuadrado sobre dx. En este momento elevo al cuadrado y le multiplico por dx. Pero para eso necesito la ecuación de la elástica, de esta. Ahí vamos a dejarlo por unos instantes. La energía total va a estar compuesta por la energía de formación por flexión más la energía de formación por corte. Aquí habíamos indicado, es la energía de formación por flexión. UF va a ser a la integral de 0 a L de m cuadrado 12i por dx. Y el corte va a ser alfa b cuadrado sobre 2ga por dx. Entonces será
La energía total será la suma de esta energía más esta otra energía de corte. En la parte del corte, este término alfa por la fuerza de corte sobre GA representa esta distorsión de esta línea por deformación. Y esta cantidad la distorsión multiplicada por una longitud representa el corrimiento de este punto respecto al otro, lo que se desplaza a un lado o otro lado, lo que en este punto estaba ocurriendo con la barra. Entonces, de ahí, reemplazando ahí valores, encuentro o planteo una elástica aproximada. No voy a plantear una elástica aproximada, voy a plantear la elástica para este caso de la solución exacta, para ver simplemente poder comparar con nuestra solución general y de qué medida va a influir este comportamiento de incorporar el efecto de corte. Entonces digo, aquí, para encontrar la energía de formación por flexión, necesito la ecuación de la elástica de este estado deformado. Ese estado deformado, aquí está, esta es la solución exacta. En realidad lo que quería que encuentren era a partir de la ecuación que iban a determinar para este estado, la carga crítica de Pandeo, hubiesen encontrado si han hecho esta ecuación como la elástica. Entonces Y es igual a delta seno pi x sobre L. Es su elástica. Reemplazo esto en el momento, ¿no? Y su derivada de esto para encontrar lo que es la disminución de la energía potencial de la carga. Y digo que la energía de formación por flexión, aquí, reemplazo este momento al cuadrado y en esta P, Y reemplazado el valor de Y. Hago operaciones y voy a alcanzar esta ecuación. Esta es la parte de la energía de formación por flexión, más la energía de formación por corte. La energía de formación por corte obedece a esta ecuación. Entonces, lo que necesito es la fuerza de corte. Cuantificar la fuerza de corte en este estado deformado, en cada parte descomponiendo, es complicado. Pero sus conocimientos matemáticos de ustedes nos permiten ver que si conozco el momento, puedo conocer el corte, ¿no? El corte es la derivada del momento, entonces le derivo esto. Digo, derivada de m respecto a x va a ser igual a bx, que es el corte, y va a ser a p por derivada de y respecto de x. Y tengo la fuerza de corte en función del momento, de la carga externa. Entonces reemplazo aquí este valor y le integro entre 0 y L y tengo la energía de formación por flexión. Y la derivada. Aquí voy a necesitar derivada de y respecto de x. Aquí estamos encontrando derivada de y respecto de x igual a menos delta pi L coseno de pi x sobre L, ¿no? Ya está la derivada. Reemplazo y digo que la energía total, la energía de formación por flexión, más la energía de formación por corte. ¿Qué tengo que hacer? Desarrollar estas integrales, reemplazar los límites, hacer operaciones de simplificación y encontrar la energía de deformación en el sistema, considerando el efecto de corte. Se reduce a desarrollar esta integral, seno cuadrado de pi x sobre L por dx, y la integral en 0L del coseno cuadrado pi x sobre L. Estas dos integrales realizamos, reemplazamos y hacemos operaciones de simplificación. Dice que llegamos a esta ecuación. U,
que es la energía de formación por flexión, que es la energía total del sistema, acumulado en el sistema, es igual a la energía de formación por flexión más la energía de formación por corte. Hechas las integrales, operaciones de simplificación, dice que es igual a P cuadrado por delta cuadrado L sobre 4 EI más P por delta cuadrado por L sobre 4 gamma H, que multiplica alfa pi cuadrado sobre L cuadrado. Tengo la energía total acumulada en la barra para condiciones de apoyos fijos en sus extremos, una carga P de compresión axial y considerando el efecto de la cortadura. Esta es la energía. Por otra parte, la disminución de la energía potencial de la carga es la carga multiplicado por el descenso del punto de aplicación de cargas, por la deformada, aquí está. P, que multiplica a un medio integral de 0 a L, de dy de x, que esta es la derivada de la ecuación de la elástica al cuadrado por dx. Tengo la disminución de la energía. Aquí reemplazo esta derivada y voy a tener que la disminución de la energía potencial de la carga, haciendo ya, sacando toda la parte constante, de la integral me va a quedar P pi cuadrado delta cuadrado sobre 2L cuadrado, integral de 0 a L, coseno cuadrado pi x sobre L por dx. Esta es esta misma integral. Si ya la hemos hecho, ya la tenemos. Reemplazamos aquí, hacemos operaciones, simplificamos y dice que U sub 1 va a alcanzar este valor. U sub 1, disminución de la energía potencial de la carga, va a ser igual a P, que multiplica a pi cuadrado por delta cuadrado sobre 4L. Ya tengo la totalidad de la energía acumulada por deformación, tanto por flexión como por corte. Tengo la disminución de la energía potencial de la carga por descenso de punto de aplicación. Entonces, ¿qué tengo que plantear? Simplemente la ecuación del equilibrio energético. Decir que U es igual a U sub 1. Tengo. Entonces, esto será igual a esto. Y de aquí, lo único que hago es despejar P sub CR. Por conveniencia, esta ecuación al despejar, entre sus términos, cuando despejemos P a un lado, entre los términos que quedan, va a aparecer en una parte pi cuadrado e i sobre L cuadrado. Si no aparece, hay que hacer artificios matemáticos de multiplicar por algún valor, dividir por algún otro valor, y nos va a dar, pero en esta ecuación inmersa dentro hay esta ecuación. Pi cuadrado e i sobre 4L. A ese término que va a aparecer en estos términos le voy a llamar P sub E, por conveniencia. Yo quiero que este término se trate independientemente de la otra parte. Porque esto representa, si se fijan, pi cuadrado e i sobre L cuadrado, representa la carga crítica de pandeo para una barra con apoyos fijos y carga axial de compresión cuando no se considera el efecto del corte. O sea, en otras palabras, esta es la capacidad de carga de compresión. Por eso le voy a llamar P sub E. Por otra parte, entre esta igualdad va a aparecer este término en alguna parte, GA sobre alfa. A este término le voy a llamar P sub D, y reemplazando en esta ecuación estos términos por P sub D, este término por P sub E, y despejando, voy a tener que P ha de ser igual a P sub E sobre 1 más P sub E sobre P sub D.
¿Qué es la ecuación de la carga crítica de Pandeo para este caso? Considerando el corte. Ahora, en esta ecuación he encontrado en términos de P sub E y P sub D. Por eso era mi interés de utilizar esta ecuación de la solución exacta. Porque si usaba otra ecuación no hubiese podido encontrar estos términos. Aquí hubiesen habido algunos términos parecidos, pero con diferentes valores, para darle esta estructura en la que me permite o me facilita, no es que me facilita, el analizar el comportamiento de la carga crítica de Pandeo considerando el corte. ¿No? De esta ecuación puedo concluir muchas cosas. Por ejemplo, P crítico. PE es la carga de compresión. Ahora, ¿cómo va a variar la capacidad de carga crítica? Está dividiendo la carga de compresión sin considerar el corte sobre un factor 1 más PE sobre P sub D. ¿Qué puede ocurrir en este denominador? ¿Me podrían comentar algo? Que P sub E sobre P sub D es casi cero. Este valor va a tender a tomar un valor pequeño. Si analizan pi cuadrado e i sobre L cuadrado, esto es G, el módulo de elasticidad transversal es grande. Por A todavía se hace más grande. Sobre alfa, que este alfa más o menos fluctúa entre 1,5 y 3/4 más o menos. Entonces se hace grande. Al hacerse este término bastante grande, comparado con el P sub E, esto tiende a tomar un valor nulo. 1 más casi 0, 1 y alguito. PE dividido entre 1 y un poquito, prácticamente su carga crítica de Pandeo no va a cambiar. Va a diferir en unos decimales o en unos kilos que no van a atentar prácticamente su comportamiento. Entonces, este análisis nos dice que en elementos en los que la sección es llena, maciza o tubular, continua a través de toda su longitud de la barra, no va a tener mayor influencia el efecto del corte. Pero en algunos otros elementos de otras secciones huecas, como las celosías, sí va a tener influencia, puesto que en estos el comportamiento a la deformación es mucho más propenso, justamente porque no tiene continuidad de la sección a través de su longitud, sino por estos huecos que se generan en él. Esta es la razón por la que no tomamos, y vamos a ver en una aplicación numérica que no va a cambiar prácticamente su carga crítica de Pandeo, considerando el corte y sin considerar el corte en una barra maciza. Para el caso vamos a tomar un ejercicio. Yo no tengo resuelto aquí, pero voy a darles y vamos a hacer. Para este caso, que es el que hemos desarrollado. Para este nosotros acabamos de desarrollar para este caso. Ya hemos desarrollado y vamos a hacer. Decimos entonces, aplicación numérica. En la figura 3
32R para el problema B. Este es el problema B. Determine su capacidad de carga considerando el corte, el efecto de corte, y sin considerar el efecto de corte. Cuando la sección transversal de la barra va a tener de base 20 centímetros, altura 30 centímetros, esfuerzo de tracción con presión igual a 2.450 kilogramos sobre centímetro cuadrado, módulo de elasticidad igual a 4.500 kilogramos sobre centímetro cuadrado, módulo de elasticidad transversal a 280.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado y su coeficiente de forma igual a 1,5. Aquí está. Cuando B 20 centímetros, H 30 centímetros, esfuerzo de tracción con presión 2.450 kilogramos centímetro cuadrado, módulo de elasticidad 4.500 kilogramos sobre centímetro cuadrado, módulo de elasticidad transversal G 280.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado y el coeficiente de forma alfa igual a 1,5. Este alfa es porque para secciones rectangulares es 1,5. Es una sección rectangular. Entonces, en la solución del problema, nos piden que encontremos considerando el corte y sin considerar el corte. Nos vamos a la solución que encontramos. La carga crítica de pandeo para ese elemento, sin considerar el corte, con apoyos en sus extremos fijos, es este. Pi cuadrado e I sobre L cuadrado. Para determinar la carga crítica de pandeo de este elemento, debemos analizar la sección encontrando primero la inercia. Esta es una sección rectangular. En esa sección rectangular hay dos inercias, una horizontal y otra transversal. A la horizontal, perdón, le vamos a llamar Y y el otro vamos a llamar Z, y la longitudinal así vamos a llamar. Y, Z y X la longitudinal. Entonces tenemos dos inercias. La inercia en Y va a ser 20 por 30 al cubo sobre 12. La inercia en Z va a ser 30 por 20 al cubo sobre 12. Tenemos dos inercias. Cuando veíamos este tema habíamos indicado que el pandeo iba a iniciar por el lado más débil, o sea, por el eje que tiene menor inercia. Si ustedes hacen las operaciones y me dictan, ¿cuántas son las inercias? Una sale 45.000 y la otra sale 20.000. La inercia en Z
La inercia con este eje nos sale los 20.000. Sí, y la inercia en Y sale 45.000. Lo que nos dice que el eje débil es este. Entonces el elemento, si está en este plano y le colocamos en esta forma, se va a deformar así, en ese plano, ¿no? Entonces, esa carga crítica de Pandeo ha de ser igual a pi cuadrado, el módulo de elasticidad, aquí tenemos 704.500 por la inercia, que es 20.000 sobre la longitud al cuadrado. La longitud en todos los casos creo que dimos la misma. Aquí está, 390. 390 al cuadrado. Entonces tenemos el P crítico, pi cuadrado por 704.500 por 20.000 sobre 390 al cuadrado. Eso es lo que puede soportar esta barra sin considerar el corte. ¿Cuánto sale eso? 914.284.85. 914.000 284.85 kilogramos. Dice que esa gran cantidad puede soportar. Sin corte. Ahora, con corte. Con corte hemos dicho que el P crítico es igual a P sub E, 1 sobre más P sub E sobre P sub D. El P sub E, si se fijan, es la misma ecuación con la que hemos calculado sin considerar el corte. Por tanto, el P sub E va a ser igual a pi cuadrado por 704.500 por 20.000 y sobre 390 al cuadrado, y nos va a dar 914.284.85. Ya tenemos este valor. P sub E dice que vale 914.284.85. P sub D, que es la parte del corte, su capacidad al corte, es al coeficiente, no, al módulo de elasticidad transversal que hemos dado, que es 280.000 por el área es 20 por 30, la sección transversal, y sobre el coeficiente alfa es 1,5, y tenemos P sub D. ¿Cuánto sale P sub D? 280.000 por 20 por 30 sobre 1,5. 112 millones. $112 millones. Como pueden ver, la cantidad de su capacidad de corte es tremendamente grande, porque es una sección maciza. Entonces, para determinarla con la influencia del corte, le aplico esta ecuación. Digo, P crítico ha de ser igual a 914.284.85. Aquí reemplazo eso, dividido sobre 1, más otra vez esta cantidad, 914.284.85, y le divido entre este P sub D, que es 112 millones. ¿Cuánto sale eso?
$906,881.74. Ahora podemos comparar. Dice, considerando el corte con esta ecuación, nos ha salido la carga crítica de Pandeo 906,881,74 kilogramos. Y sin el corte nos salió 914,284,85. En tamaña carga, nuestra diferencia es apenas de unos 7,000, 8,000 kilogramos. Cuando estamos hablando de 914 toneladas. Prácticamente es insignificante. Por eso se dice que el efecto del corte en elementos como este macizo, hemos hecho para un elemento macizo, no tiene mayor incidencia. Más adelante vamos a ver que en elementos que tengan otro tipo de secciones sí va a influir. En algunos casos va a rebajar a 40, 50, dependerá de la relación que encontremos o del tipo de problema que estemos estudiando. Pero en general, en las retículas cambia, el efecto del corte incide de encima del 15%, en las mejor proporcionadas. O sea, su variación va a ser 15, 20, 30, 40, en algunos casos hasta 50% de disminución de capacidad por efecto de estos en las retículas. En los elementos tubulares puede tener también su influencia, pero vamos a ver con ustedes, les vamos a dar para un tubo lo mismo. En vez de manejar una sección maciza, les voy a dar un tubo y ustedes me van a decir cuánto es la diferencia entre un elemento tubular con corte y sin corte. Entonces, ¿qué vamos a cambiar? Aquí. Toda la información la misma, excepto esto. B, para la otra parte, B, la base menor externa va a seguir siendo 20. La altura externa va a seguir siendo 30, pero va a haber un B2 que va a representar esta parte hueca, la parte de adentro. El B2 va a ser estito y el H2 va a ser esto. Se va a representar el hueco. Este va a ser un tubo. Entonces le vamos a dar, por ejemplo, le vamos a dar un espesor de un tubo de unos, exagerando, 5 milímetros, digamos. Entonces B2 va a ser 19 y H2 va a ser 29. O sea, estamos suponiendo un tubo de espesor de 0,5 centímetros, de 5 milímetros de espesor de las paredes del tubo. A ver si. Y me dicen cuál es el comportamiento. Queremos determinar cuando la longitud de la barra es de 390, sus dimensiones de su sección transversal es su base externa 20, su base interna 19, altura externa 30, altura interna 29, esfuerzo de tracción-compresión 2450, módulo de elasticidad la misma, G, módulo de elasticidad transversal la misma, coeficiente de forma igual, estamos hablando de igual sección rectangular. Quiero saber lo que en estas condiciones, con estas mismas condiciones de apoyo, me soporta considerando el corte y sin el corte. Recito y me dicta.
Sin corte, 156.529.36. Y con corte, 153.895.7. como pueden ver, aún en elementos tubulares, la diferencia es muy pequeña. Le vamos a sacar un porcentaje. La diferencia es de 2.633,65, poco más o poco menos. Si esto nosotros les referimos a la capacidad de soporte, vemos que es igual al 0.0168, o sea, hay una diferencia de 1,68% en elementos tubulares. Y esto nos muestra tanto en elementos macizos como en tubulares, no es necesario considerar el efecto del corte por pandeo. Por esta razón, cuando analizamos al principio, no consideré el efecto de corte en las estructuras o en las barras por los dos métodos anteriores. Hemos visto en el día de hoy, el efecto del corte para poder aplicar posteriormente a otro tipo de estructuras. Cuando nosotros queremos determinar su capacidad de carga en elementos reticulares, por ejemplo, resulta que aplicarle el efecto de la cortadura se hace bastante más moroso. Y entonces dicen los autores que podríamos nosotros partir de este comportamiento de las secciones o de las barras o tubos, desarrollar la teoría de la capacidad de carga crítica de Pandeo, considerando el corte, y aplicarle estas mismas ecuaciones para las mismas condiciones de carga y apoyo a elementos reticulares, haciendo que las retículas se conformen o se comporten de tal manera, de forma muy similar a un elemento continuo o macizo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros tenemos retículas o elementos que están sujetados por transversales, por unos rigidizadores que le evitan su deformación localizada, significa que aminoramos su longitud y hacemos que el elemento asume mayor rigidez y en el comportamiento el conjunto se trata de formar como uno solo, cuando se deforma, ¿no? Entonces, si le podemos dar este comportamiento a estas retículas, dice, podemos aplicarles estas ecuaciones desarrolladas para estos elementos tubulares o macizos, a cada caso, haciendo la similitud de comportamiento, dándole la cantidad necesaria de elementos rigidizadores que eviten que las deformaciones localizadas se den antes a la deformación total. O sea, admite la deformación total como un todo, pero no como una parte de sus componentes. Entonces, esta teoría está más desarrollada pensando en la aplicación a estas retículas. Eso es el efecto de la carga crítica de Pandeo
en barras. ¿Algo que no esté claro? ¿Algo que quieran comentar? No hay estudiantes. Todo claro, Inge. Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Al dictarle la respuesta, escuché que mi compañero decía atracción y a corte, si no me equivoco. Entonces, quisiera que lo veamos un ratito el tema de las dos fórmulas, la diferencia entre las fórmulas. Claro que sí. Este es con el corte. Considerando el corte. Esto, PE, aquí está, es la parte de la compresión. P sub P es esta parte de la capacidad al corte. Por eso hemos separado aquí en el despeje de esta ecuación para poner en este formato, de tal manera que la parte de compresión separamos y la parte del corte, para que podamos analizar ese comportamiento. Este es el corte. Esta es la capacidad de carga crítica de pandeo de la barra, considerando el efecto de la cortadura en el análisis. La carga crítica de pandeo para la misma barra, mismas condiciones de apoyo, esta es válida solamente para este caso. ¿No? Una barra de longitud L con dos apoyos fijos. Para ese hemos desarrollado esta ecuación, considerando el corte. Sin considerar del corte, para este, sin considerar el corte, es lo que les pedí que hicieran, es esto. P crítico sin el corte es a pi cuadrado e I sobre L cuadrado. Eso es. Aquí no aparece el efecto de corte. Sin corte, esto es sin corte. Su capacidad de carga sin corte. Aguanta un poquito más, unos kilitos más. ¿No? Aquí hemos exagerado con las dimensiones, por eso que nos ha salido grande. Y esto es lo que le da la capacidad al corte a la barra. Entonces, cuando queremos hacer con corte, vamos a estudiar con esta ecuación. Cuando queramos encontrar sin corte, es esta ecuación. En elementos macizos o de sección tubular continua en su longitud, no es necesario considerar el corte. Con que hagamos con esto, dice que esta capacidad está suficientemente aceptada. Necesito eso. No sé si Sí, le entendí. Justamente yo calculé por corte y me sale 906.229. Ahora, sin corte, quisiera saber el valor de I. Si no me equivoco, tengo I que sería 20.000 y 45.000. Sí. Pero ¿cuándo lo utilizo? ¿Cuándo utilizo en X y cuándo utilizo en Y? Porque tengo dos valores de I. En realidad debes utilizar los dos. ¿O no es ese I? No, te explico. En realidad, la carga crítica de pandeo obedece a esta fórmula. Pi cuadrado e I sobre L cuadrado. Solo que vas a encontrar dos valores. Si tú analizas esta ecuación, esta inercia va a incidir en forma directa en esta capacidad de carga. Cuanto más grande la inercia, más capacidad de carga. Cuanto más pequeña la inercia, menos capacidad de carga en la barra, por efecto de estabilidad elástica. ¿Qué implica eso? En realidad, si no les dijera antes que deben utilizar siempre la menor dimensión, teóricamente debería haber hecho los dos planos. Y por comparación selecciona el crítico. Si me salen dos valores de P, uno pequeño y otro un poco más grande, si me preguntan cuánto va a soportar ese elemento,
¿Cuál voy a elegir? ¿El mayor o el menor? Digamos, en uno tengo 100 y en el otro tengo 120. 100 Inge. ¿Cuál de las cargas tiene capacidad de soportar ese elemento? El de mayor valor. El de 120. El menor Inge. Uno dice el menor, otro dice el mayor. ¿Qué dice el resto? El menor, Inge. El menor. ¿Qué pasa si le cargo aquí, en esta barra, 120? Le cargo aquí 120. En el eje este se va a deformar esto demasiado muy grande y va a colapsar. En este otro plano, en el plano perpendicular a la hoja, con esta flexión, tiene mayor... En ese plano no se va a deformar. La deformación va a ser mínima. Por tanto, cada plano está determinando su capacidad de carga. Este es el eje débil. Siempre se deforma en una sección por su eje débil. ¿Cuál es el eje débil? Cuando hablamos de las características de la sección, hablamos entre sus características de las inercias, ¿no? De los ejes. Hemos dicho, en toda sección hay un par de ejes que se llaman ejes principales. Cuando queremos determinar la mayor capacidad, siempre debemos trabajar con los ejes principales. Los ejes principales son de simetría, y si es una figura difícil de mostrar su simetría, entonces el producto de inercias debe darnos 0. Entonces, una vez que sabemos estas características, resulta que estos ejes que son principales y centroidales, uno de ellos es mayor y el otro es menor. Se dice eje mayor al que da la mayor inercia, y el eje menor es la menor inercia. Siempre su capacidad a la estabilidad elástica va a darles por el eje menor, por el que tenga menor resistencia. No menor resistencia, por el que tenga menor inercia. En este caso, si ustedes hubiesen sacado esta capacidad de carga con 45,000, a ver, hagan la prueba, pónganle ahí la inercia de 45,000 y les va a salir pues como 4 o 5 veces más de lo que aguanta utilizando la inercia de 20,000. Lo que les muestra, si le cargo esa cantidad de carga, se va a deformar en el eje débil y va a colapsar. Cuando hay duda en figuras muy particulares, en realidad en la práctica se presentan de tal manera estos problemas, que no se puede hacer en forma mecanizada. Para eso están estudiando, para poder ustedes ver en su quehacer diario y profesional, y vean cómo deben colocar los elementos en su posición de trabajo. No es lo mismo ponerle en una posición que en otra posición a un elemento, en función de sus dimensiones. Además, en la práctica, no siempre existe el espacio suficiente para que pueda poner de una forma o de otra forma. Podría tener inconvenientes en el acomodo de la sección en la posición que quisiera, y a veces debemos poner en la posición menos favorable por falta de espacio. Y entonces deberé ver y analizar cómo voy a solucionar esta incongruencia de utilizar en su menor capacidad. Aumentar dimensiones, no sé, ¿no ve? Entonces, esos son los problemas que hay que resolver. Por eso es importante que hay que tomar y hay que saber el comportamiento de las estructuras respecto a la estabilidad elástica en función de sus ejes.
Siempre se maneja eje mayor y eje menor. Ante la duda se hace con los dos ejes y se elige el eje más débil como la limitante de carga. Pero se puede hacer algunos otros artificios. En la aplicación de las barras, ¿se acuerdan? Hemos hecho un ejercicio así con dos apoyos extremos, no iguales, desiguales, y le hemos puesto un apoyo intermedio y hemos dicho que este apoyo intermedio le ponemos en el plano más débil. ¿Por qué? Para ayudarle a que soporte más carga en ese plano débil. Por tanto, estas son ideas que debemos desarrollar para que en la práctica utilicemos apoyos en partes, rigidizadores en algún punto a través de otros elementos que nos permitan mejorar su capacidad de carga en sus planos más débiles. No sé si me he dejado entender. Ya no hay estudiantes. Se han dormido. Todo claro, Inge. Edson, Inge, obligadamente tenemos que hacer por los dos. no. Si tú sabes por qué, puedes decir, bueno, es el eje débil, este va a determinar su máxima capacidad y por eso te hacen con este eje. Y punto. Si sabes, dices eso. Y si no sabes, haces por los dos y muestras con tus resultados en tu selección. En gran parte de los problemas, no siempre tienes que hacer todos los pasos. Algunos pasos puedes obviar en función de tu capacidad, ¿no ve? De tu observación, del comportamiento que va a tener la estructura. Tú puedes decir, esta estructura es propensa a fallar de esta forma por esto y por esto, por esto. Entonces solo voy a analizar esto. Y si no tienes idea de cómo va a fallar, entonces tienes que buscarle la verificación de todas las formas posibles, ¿no? De tal forma hasta que te dé la idea clara de cuál va a ser el comportamiento de ese sistema. ¿Alguna otra cosa? Bueno, si no tienen nada más, ahí vamos a quedar. Nos vemos la próxima clase. ¿Cómo se están haciendo esa practiquita que tenían que hacer o no están haciendo? ¿O se han olvidado? Hagámoslo con usted, Inge, está un poco difícil. ¿Cómo va a estar si hemos hecho más casos más complicados en la clase, pero? No es mi humilde opinión, ¿qué dirán los compañeros? Ya, nos vemos. La próxima clase vamos a bosquear. En realidad tienen que hacer para todos los casos. Supongamos que les dé alguna barra en su examen que no esté resuelto, que no tengan la fórmula. ¿Cómo van a hacer? Tienen que resolver, ¿no? De alguna forma tienen que encontrar. Bueno, nos vemos, jóvenes. Nos vemos la próxima clase.